Bon dia, moltes gràcies per la invitació, per estar avui aquí i especialment a la Clàudia per la invitació i l'entusiasme en tenir-me aquí. Passaré al castellà, que m'és més fàcil. Jo sóc de Madrid i vinc molt contenta d'estar aquí una altra vegada. Doncs, como ha explicado Claudia, mi línea de investigación, también mi línea de activismo, ¿no? Porque luego lo explicaré, pero con Antonio estuvimos colaborando en un documental que se llama Yes We Fuck y que creo que es significativo para las tres cosas que me gustaría hablar hoy, que es del tema del capacitismo y el anticapacitismo, el tema de la interseccionalidad y el tema de la representación. Pueden parecer conceptos así un poco enrevesados o quizá demasiado teóricos, pero mi interés hoy es aterrizarlos, hacerlos cercanos y realmente hacer que sean herramientas que nos permitan reflexionar sobre las prácticas culturales de las que participamos, sea como espectadoras, sea como creadoras o sea como artistas. Un poco las preguntas que van a rodear continuamente la discusión de hoy, también el diálogo con Antonio, es quién representa, qué se representa y cómo se representa. Y no son preguntas baladíes, sino creo que deberían ser como un núcleo articulador de todo aquello que vemos, consumimos y producimos. Vamos a introducir entonces estos conceptos de capacitismo y anticapacitismo, porque podría parecer que ya es un término que va calando y, sin embargo, llevamos 15 minutos de jornada y ya se han dicho definiciones un poco ambiguas. Si os habéis percatado, habéis prestado atención a los detalles, las personas que han subido antes han hablado de capacitismo, pero no han dicho exactamente lo mismo. Entonces, vamos a intentar entender un poco qué es esto del capacitismo y del anticapacitismo y algunos titulares de prensa para ir viendo la discusión, ¿no? Algunos aluden a las dificultades, la discriminación, las barreras estructurales de las personas con diversidad funcional. Pero no solo eso. No solo estamos hablando de leyes, desigualdad en el acceso a los puestos de trabajo o condiciones económicas, sino, por ejemplo, sabemos que Milei, entre todos los recortes y el retroceso del estado del bienestar feroz que está cometiendo en Argentina, una de las cosas en ese recorte no es simplemente que esté acabando con las pensiones y con todas las ayudas a personas con diversidad funcional o personas mayores o personas enfermas, sino que además propone un cambio en la nomenclatura y propone volver a utilizar el idiotas. No sé si habéis seguido un poco la discusión. Justo yo estaba en Argentina el año pasado cuando empezó toda esta ofensiva neoliberal capacitista y por mucho que ha habido un intento, ¿no?, de una resistencia. De hecho, cuando yo estuve allí, 2 personas se quemaron a lo bonzo delante del Ministerio de Asuntos Sociales, 2 personas mayores, 2 personas jubiladas, que les habían recortado todas las ayudas para la medicación y todas las prestaciones, y aún así ha continuado avanzando esta ofensiva. Estos titulares, entonces, ya nos permiten ver que cuando hablamos de capacitismo no hablamos de algo bueno. Tenemos que pensar en primos, ¿no?, semánticos como el sexismo, el racismo, es decir, sistemas estructurales de discriminación. Y aquí es muy importante que entendamos que lo material y lo simbólico van siempre de la mano. Es decir, no existirían lugares inaccesibles o no existirían discriminaciones materiales que tengan que ver con la renta o con el acceso al mercado laboral si no existiera un estigma, si no existiera una discriminación en el campo de lo simbólico. Y viceversa. No es casual que mi ley al mismo tiempo recorte y al mismo tiempo cambie la nomenclatura. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo plantear que no merecen ayudas, pues en lugar de ciudadanos, idiotas o subnormales, es decir, personas ya estigmatizadas, como algo esencialmente diferente, como algo naturalmente distinto al nosotros, ¿no?, distinto al nosotras. Estos dos procesos van siempre de la mano. El proceso de estigmatización del grupo y un proceso entonces que permite excluirlo. Pensemos. Quizá el ejemplo suena muy dramático, pero si nos paramos a pensarlo, no tanto, tiene más semejanzas de la que podríamos pensar, pero antes de exterminar a los judíos en los campos de gas, hubo toda una campaña de estigmatización, ridiculización, denostación, ¿no? Hubo una serie de caricaturas que se hacían, una serie de discursos estigmatizadores. Primero hay un proceso de estigmatización y luego ya hay un proceso de separación o incluso de exterminio, en ese caso especialmente dramático. Cuando hablamos de capacitismo, entonces, hablamos de ese sistema que plantea que hay algo claro, inequívoco, objetivo, natural, que es la capacidad y la discapacidad, y que eso es tan claro, tan objetivo y tan natural que merece, ¿no?, además, articular una división social importante entre aquellos cuerpos capaces y aquellos cuerpos incapaces.
Evidentemente, nos remite a otros sistemas igualmente de diferenciación y de jerarquía social. Y esto es importante que veamos la analogía, porque si no, pareciera que mientras las cuestiones de género o las cuestiones de racialización son cuestiones de injusticia social, el tema de la diversidad funcional siempre queda como un tema más anclado al cuerpo, como un tema que sí que de verdad tiene que ver con un déficit corporal. Y esto tiene que ver con toda una visión sociocultural que más que en el cuerpo reside en cómo miramos determinadas diferencias. Pensemos, ¿no?, en cómo también la diferencia sexual o las diferencias fenotípicas han sido durante siglos, en base supuestamente científica, articuladoras de diferencias y esencializaciones dramáticas, ¿no? También había discursos científicos que avalaban que había una inferioridad racial de determinados colectivos, una inferioridad de las mujeres, y había toda una industria médico-farmacéutica que avalaba esa supuesta cientificidad. Con lo cual, me gustaría, ¿no?, que fuéramos capaces de entender cómo ese capacitismo es análogo a la hora de incrustarse en nuestras mentes y en nuestras visiones del mundo a otros sistemas que hemos conseguido en mucha mayor medida ir echando abajo. El capacitismo, estas muestras quizá son muy sencillas de detectar como capacitistas, ¿no? Es muy sencillo, no tanto cambiarlo, pero al menos sí identificar que un lugar no sea accesible o utilizar un insulto o determinados porcentajes de desigualdad son capacitistas. Pero pensemos en otra serie de representaciones que quedan mucho más veladas. Entonces, por ejemplo, algunas representaciones que en ocasiones promulgamos como positivas, ¿no? Que es la única discapacidad en la vida es una mala actitud, pero en serio, ¿cuál es tu problema? Podríamos pensar, hombre, son imágenes en positivo, ¿no? Imágenes de empoderamiento, imágenes de lucha, imágenes de pasar límites. Bueno, cuando pensamos en esas representaciones en positivo, me gustaría que hiciéramos una analogía con el tema de género, ¿no? Veo muchas caras femeninas, seguro que muchas somos sensibles a cómo se representa la feminidad o cómo se representan las mujeres. Y quizá esas representaciones que datan de antaño, pero que vuelven a aparecer, hechas por varones, donde se nos plantea como el sexo bello, supuestamente en positivo, ¿no? Como la bondad femenina, la dulzura femenina, la dama. De repente, por mucho, ¿no?, que esos varones representan o generan esas representaciones como algo supuestamente positivo, no nos sentimos muy cómodas, ¿no?, con esa alabanza continuamente al cuerpo, la belleza o una supuesta naturaleza femenina, ¿no?, más cercana a los cuidados y más cercana a la bondad o al altruismo. Lo que quiero decir entonces, quién representa y cómo se representa la diferencia, dice mucho. Y es algo con lo que tenemos que estar atentas, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, este tipo de representaciones que están por todas partes, ¿no? Desde los superhumans o la idea del superhumano, la idea del superhéroe, la idea de venga campeón, tiene mucho que ver con estar hablando a una audiencia capacitada, ¿no? A una audiencia a la que se le dice, mira esta diferencia, ¿qué te puede generar? Hay un término que me gusta mucho de una activista estadounidense que se llama Stella Young, que ella habla de inspirational porn, como de porno inspirador o porno inspiracional. Y dice, este tipo de representaciones funcionan un poco como el porno en relación con eso que nos gusta mirar y al mismo tiempo nos da un poco de asco y nos da un poco de culpa, que es esta representación continua, ¿no?, del cuerpo extremo, del cuerpo amputado o de aquel cuerpo que genera un interés morboso por mirarlo y que en realidad sirve para excitar de cierta manera la mirada del espectador. En este sentido, no se espera una excitación sexual, pero sí una excitación de cara, ¿no?, a conmover, porque es la imagen de la tragedia, o de cara a inspirarse. Ella habla de esta idea de la inspiración, de representaciones que sirven no realmente para empoderar a un colectivo, mucho menos para representarlo de manera significativa, sino para inspirar a todo aquel que no forma parte y decirle, ves que tu vida está muy bien, ves que si él puede, como tú no. Con lo cual vemos que esto del capacitismo es un poco más complejo, porque no estamos hablando solo de aquellos elementos evidentemente discriminadores, sino que estamos hablando de esos estereotipos y esos prejuicios que vamos interiorizando y que incluso, ¿no?, cuando pensamos en términos positivos podemos estar reproduciendo sin darnos cuenta. Y aquí entonces es importante, ¿no?, el tema de la enunciación en primera persona y el tema de las resistencias que hay en términos anticapacitistas.
El anticapacitismo lo utilizo para nombrar un movimiento absolutamente poliédrico, también una perspectiva crítica teórica que estamos haciendo desde las ciencias sociales, desde las humanidades y también desde distintos tipos de diversidad funcional, solo algunas imágenes, pero sin duda el Foro de Vida Independiente y Libertad fue pionero en traducir, y traducir no me refiero solo a replicar, sino también hacer una teorización propia del movimiento de vida independiente, cuando habla de nada sobre nosotros sin nosotros. Y aquí está Paco Guzmán, que ya era muy claro, ¿no? Hace décadas cuando decía, no sufro discapacidad, sufro discriminación. Pero más allá de la centralidad que ha tenido muchas veces la representación de la diversidad funcional física, vemos también la importancia del movimiento de la psiquiatría crítica o del movimiento desde la diversidad funcional y otros colectivos donde se ha hecho un esfuerzo por enunciarse en primera persona y por criticar, ¿no?, ese sistema discriminador y totalizante. Una segunda idea teórica, y con esto paso a representaciones y a cosas un poquito más aterrizadas, pero sí creo que nos puede servir pensar un poco este tema de la interseccionalidad, que también se comenta mucho, suena incluso más que el capacitismo y se utiliza como cosas muy diferentes. Pongo esta imagen porque cuando pensamos un poco en la imagen del poder o cuando pensamos en la imagen del perpetrador por excelencia de la violencia, continuamente tenemos un sonsonete, que es esta idea, ¿no?, de un hombre heterosexual blanco. Claro, continuamente las variables que nos parecen centrales a la hora de pensar la violencia o a la hora de pensar la desigualdad tienen que ver, en primer lugar, con el género, luego con la clase o luego con la raza, incluso con la orientación sexual. Y el eje capacitista queda siempre ausente de la reflexión. Sin embargo, veríamos en la figura de Pablo Echenique un hombre blanco, hetero, de clase media, con voz política, ¿no?, con representación, conocido, casado además, y sin embargo difícilmente, ¿no?, nos parece la imagen del poder o nos parece la imagen de la masculinidad hegemónica. Pensemos materialmente qué papel o qué lugar ocupaba Pablo Echenique en el Parlamento cuando ni siquiera era accesible el estrado. Y simbólicamente en el imaginario, ¿no?, los insultos que ha habido o que se han dirigido contra él en redes sociales, de hecho tenían mucho que ver no solo con el capacitismo, sino con el patriarcado. Una de las cosas que se utiliza para insultar a Pablo Echenique o a Bob Pop es "a ti te limpian el culo". Claro, que eso se considere como un insulto tiene que ver con esta idea de concebirlo como un cuerpo infantilizado, como un cuerpo viejo, pero sobre todo, o no sé si sobre todo, pero en gran medida, como un cuerpo desmasculinizado, que es aquel cuerpo que no es autosuficiente, aquel cuerpo que no se puede hacer cargo, ¿no?, de sus propios esfínteres, pero en realidad de su propia autonomía. Con lo cual, cuando hablo de interseccionalidad, hablo como de diferentes variables de discriminación social coexisten y se cruzan. Y como a la hora de pensar la vida de Pablo Echenique o a la hora de pensar sus prácticas, no podemos pensar solo desde la clase o desde la blanquitud, sino que tenemos que entender que está en una posición, como todas nosotras lo estamos, pero cruzadas por diferentes variables, interseccional. De la misma manera, cuando pensamos la feminidad y la diversidad funcional, ella es una modelo que es Madeleine Stuart y me interesa especialmente porque es una modelo con síndrome de Down que ocupa, ¿no?, determinados lugares de representación de feminidad muy normativa, pero si lo pensamos solo como una reproducción automática de la feminidad normativa, estaremos olvidando que está ocupando un lugar inesperado para una mujer con síndrome de Down a las que históricamente se les ha negado la posibilidad de ser deseables, de ser madres, de casarse o de muchos elementos que desde el feminismo se han puesto en cuestión, pero se han puesto en cuestión porque eran asunciones obligatorias. Y para acabar, un tercer ejemplo es Sharon Phillip, es una modelo trans negra con parálisis cerebral y podéis imaginar, ¿no?, que en su propia vivencia se articulan esos ejes, ¿no?, y cada eje tiene una importancia determinada según el contexto y según con quién se esté relacionando. Para acabar entonces con la parte teórica, simplemente traer el concepto de conocimiento situado, porque al final cada una vemos desde nuestro punto de vista. Entonces creo que la metáfora del elefante es evidente. Alguien está pensando, ¿es un árbol? ¿Es una serpiente? ¿Es una pared? Y nadie está mintiendo. Y lo que están viendo no es falso, sino que en función de sus coordenadas, de dónde están mirando, lo más verosímil, lo más obvio, lo más claro, lo más evidente, es lo que están interpretando. ¿Qué quiere decir? Que cada una vemos desde un lugar determinado. Para poder ver el elefante, para entender qué es un elefante, tenemos que poner en común distintos puntos de vista. Porque al final el privilegio es invisible a los ojos.
lo que tú ves claro es aquel estigma, aquello que te nombra, y sin embargo lo que te pasa desapercibido muchas veces tiene que ver con aquello que no te molesta o con aquello que no te afecta. Para entrar ya entonces en la parte final de las representaciones, porque creo que voy un poco mal de tiempo, ¿no? ¿Cuánto me queda? Vale, bueno, pues no hay vídeos. Había vídeos, pero no va a haber vídeos. Va a haber yo con las fotos. Em, bueno, simplemente entonces 3 imágenes de representaciones capacitistas y 3 de lo que podrían ser representaciones anticapacitistas, para que aterricemos todo esto con algunas imágenes y algunas propuestas, también en positivo un poco de la vocación esta de utopía que comentaba la jornada. Hemos criticado hasta la saciedad a las princesas Disney por su construcción de una feminidad sumisa, de una feminidad normativa, del amor romántico en el centro, mucho menos el capacitismo que impregna las representaciones de Disney, donde continuamente el villano o la villana está marcado por un estigma físico, por un estigma incluso mental, que le hace, ¿no?, poseedor de la maldad, desde el Capitán Garfio a muchos otros. Con lo cual, me gustaría, ¿no?, que estos elementos que hemos contado que caracterizan al capacitismo fuéramos capaces de aterrizarlo, tanto aquellos evidentes, es evidente, ¿no?, que aquí hay un estigma y que configura, ¿no?, esa maldad del personaje, pero quizás son menos evidentes en otras películas con las que seguramente muchas nos habremos emocionado. Mar Adentro, que narra la historia de Ramón Sampedro, pionero en la reivindicación de la eutanasia, y sin embargo pensemos un poco cómo se ha convertido no solo en un referente importante. Lo problemático es que es el único referente, que de hecho lo sigue siendo en gran medida. Entonces, que la única imagen que haya de la diversidad funcional física o concretamente de la tetraplegia tenga que ver con Cartas desde el infierno, que es el libro que él escribió, y con las narraciones que él hace de su vida, como yo soy un cadáver que os habla, soy un cuerpo muerto, eso es una vivencia totalmente legítima, dramática en su caso, pero que sea la única forma de ver esa realidad genera, ¿no?, un imaginario de indeseabilidad y de un terreno totalmente yermo a la hora de pensar determinadas vidas. De hecho, yo estuve haciendo una colaboración con el Institut Goodman, con pacientes que acababan de salir de hospital, con chicos jóvenes que habían tenido un accidente, se habían quedado en silla de ruedas. Y claro, que Ramón Sampedro siga siendo la única imagen de la vida que van a tener es algo dramático, ¿no? Necesitamos otras representaciones, otras formas de pensar que sea posible habitar esas vidas, esos diagnósticos y esos cuerpos. Y aquí podemos pensar que han pasado muchos años, pero en realidad la película más reciente, La vida antes de ti, basado en un bestseller, cuenta una historia muy parecida. Cuenta una historia también de un hombre más joven y además más atractivo, que igualmente se queda en silla de ruedas e igualmente considera que su vida no merece la pena ser vivida. De nuevo tenemos una historia romántica en ambas películas, que se queda siempre, ¿no?, en una cosa etérea, en una cosa sublimada, porque ni 20 años antes ni 20 años después los guionistas tienen suficiente imaginación para pensar que puede haber una historia sexual entre ambos personajes, aunque son personajes que se enamoran y tienen una historia absolutamente romantizada. En ambos casos, ellos deciden morirse y al final la narración se plantea como que la muerte es lo esperable, incluso lo deseable, ¿no? Ellas están tristes, pero qué otra opción podría haber? Y la representación de la muerte como algo además, ¿no?, romantizado, con música, como una despedida, como un final edulcorado a lo que es aquella vida. Para cambiar, entonces, me gustaría acabar con 3 ideas, ¿no?, con 3 representaciones que han venido a poner en cuestión esos estereotipos y esos discursos anclados del imaginario capacitista de las vidas que no merecen la pena ser vividas, de las vidas donde el placer, donde el cuidado, donde los afectos no tienen cabida, porque son solo vidas de sufrimiento o vidas de tragedia. Este es el proyecto en el que colaboramos Antonio y yo. Antonio es uno de los directores de Yes We Fuck. Yo hice mi investigación doctoral vinculada al proyecto. Ya se puede ver online para quienes no lo hayáis visto. Planteándolo en términos muy resumidos, es un documental que busca, en primera persona, narrar diferentes historias de sexualidad y diversidad funcional. Y creo que tiene como, al menos, ¿no?, 2 elementos que continúan siendo absolutamente transgresores. Uno es el tema de la autorrepresentación, del pensar cómo se quiere narrar la propia vida y la propia sexualidad, y otro es el tema de mostrar una pluralidad de diversidades y una pluralidad de prácticas sexuales y de uniones relacionales. Porque si no pareciera, ¿no?, que continuamente la representación totalizante es esa que veíamos antes del hombre blanco heterosexual en silla de ruedas con una relación heterosexual, en plan, bueno, si alguien va a entrar en el espacio de la ciudadanía y en el de la sexualidad, que es un poco lo mismo, porque van bastante unidos,
en todo caso será ese varón. Bueno, no, pues hay otra serie, ¿no? De corporalidades y otra serie de identidades. Aquí os recomiendo mucho también la película de Sorda, que la protagoniza una actriz sorda que es madre y es la relación también con la pareja. Y la serie de Special, que la podéis ver en Netflix, que es de un chico gay con parálisis cerebral. Y creo que en todas estas representaciones, donde no hay una visión edulcorada, no son historias de superación personal, no todo acaba bien, son historias complejas como es la vida, pero donde hay una apuesta por romper barreras, hay una apuesta por intentar abrazar la vida, por abrazar la sexualidad y por abrazar el placer. Y creo que algo que articula estas representaciones viniendo de contextos geográficos y narrando historias muy diferentes es esa importancia de conocer de la experiencia personal, ¿no? La directora de la película es sorda, su hermana es sorda, la propia actriz es sorda y en el caso de Special está escrita por este actor, que es el chico que representa y que va contando con mucho humor su propia vida. Creo que con estas 3 imágenes podéis iros después de esta charla tan teórica con algunas recomendaciones para ver esta noche y pasároslo muy bien, apostando un poco por apuestas anticapacitistas. Muchas gracias. ¿Dónde te lo pongo? Aquí, aquí. ¿Aquí? Así de lado un poco, espera. Gíralo, gíralo. Se va a caer seguro. Si no te lo paso yo. Ja està. A ver si. Vale. Doncs, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per venir un dilluns al matí aquí dalt. És d'agrair, la veritat. I a més venir a parlar de cultura i de diversitat funcional, no? Que és una intersecció que no ha estat tan present o tan en primera plana com pensem que és necessari que hi sigui. No? No sé si això va passant. Ara. Vale. Bueno, llavors, per què és important parlar de diversitat funcional en relació amb la cultura? Perquè abans ho ha dit l'Andrea, no? No tindríem molts dels problemes de tipus material en termes d'accessibilitat o de manca de suports per fer la vida quotidiana si no tinguéssim la representació cultural que tenim, no? Aquesta que has fet esment ara amb la idea del San Pedro i companyia. No? Està interrelacionat, no es pot pensar només en una direcció, sinó que el que és més realista és adonar-se'n que funciona en totes les direccions. No? És a dir, per configurar la idea de la discapacitat, i aquí sí que faig servir aquest terme, hi ha 3 elements clau que estan interrelacionats i que qualsevol dels 3 es podria pensar com el començament i les altres són conseqüència. Això vol dir que en realitat són un sol sistema que opera per construir aquesta idea del que és ser discapacitat. No? Podríem pensar que el problema comença amb la bioètica, no? Aquelles lleis, aquell acord social que ens parla del valor de la vida i que s'expressa en aquelles lleis que parlen del començament de la vida i del final de la vida. No? La llei de l'avortament, la llei de l'eutanàsia. I les lleis que tenim a Espanya, en aquest sentit, són profundament capacitistes, és a dir, valoren com més valuoses aquelles vides susceptibles de generar individus capaços. No? La llei de l'avortament, que és una barreja d'una llei de terminis i de supòsits, genera un termini diferent, més llarg, és a dir, per tant, són vides menys desitjables o menys protegibles, no? Aquelles que són susceptibles de generar individus amb unes diferències que els farien menys capaços. No? Hi ha un termini diferent en aquest sentit. No? I la llei de l'eutanàsia genera un dret només per a certs individus. És a dir, només algunes vides són susceptibles de rebre un suport per posar fi en aquesta vida. I, oh sorpresa, qui està en aquest selecte club dels que poden demanar posar fi a la seva vida? Doncs nosaltres. No? Quan es va fer l'avantprojecte de llei parlava directament de grans discapacitats. No? Llavors, des de la ONU es va cridar l'atenció que no era massa adequat
i llavors ho van deixar en, com era, Los Grandes Impedidos. No? Eh, Trobo que va guanyar molt la llei, la veritat. De, el seu pas pel Congrés va ser molt profitós. Però la idea està claríssima, no?, de què s'està parlant. És a dir, i de vegades es fa aquesta lectura que des del moviment de vida independent o des de l'anticapacitisme en general som contraris a l'avortament o que som contraris a l'eutanàsia, i és tot el contrari. El que defensem és que a partir de la nostra experiència es faci evident que hi ha la necessitat de regular i de legislar aquestes qüestions i que es faci per tothom, no? És a dir, que tothom tingui dret a rebre un suport per posar fi a la seva vida si pot justificar doncs, que té un patiment insuportable i inevitable, no? Aquí cadascú ja ho justificarà com consideri o com sigui, però no assenyalar ningú com aquest, si vol, l'ajudem, als altres no. O el mateix amb l'avortament, no? És a dir, el que defensem és que hi hagi un avortament lliure, entenem que és un dret de les dones poder fer amb el seu cos el que necessitin i el que vulguin, i que no cal assenyalar amb un dit aquelles vides que ens semblen que en realitat, com que no valdran la pena, posem un termini més llarg que no passa res. No? Podríem pensar que és això, que comencem amb aquesta bioètica capacitista i, per tant, com que hi ha aquest acord social sobre que en realitat, en el fons, són vides menys valuoses, doncs tampoc no cal posar uns suports materials que els permetin viure amb igualtat amb la resta. No? És a dir, que quan hi ha problemes d'accessibilitat o quan no hi ha els suports necessaris, com l'assistència personal o com l'educació inclusiva o com els intèrprets de llengua de signes, és perquè com a societat tampoc no podem fer aquest esforç de finançament, perquè en realitat estem parlant de vides que valen menys. No? Hi ha com una corretja de transmissió que fa que des d'aquest acord social de la bioètica passa a traduir-se en uns suports materials per una infravida, una vida en termes de supervivència, però no de plena ciutadania. No? I també podríem pensar que com que hi ha aquesta situació material, doncs això fa que la representació cultural que hi hagi sigui la que és. No? Per què es representa el Sant Pedro? Bueno, primer, perquè qui fa la pel·lícula és un senyor capaç, que li sembla molt interessant, segurament molt inspirador, com deia l'Andrea, la vida i la lluita del Sant Pedro. No? I perquè només hi ha unes determinades maneres de pensar aquesta diversitat, que és la que ens ha ensenyat la cultura. No? Es podria pensar que la cultura representa malament o molt estereotipadament la diversitat funcional perquè és el que hi ha, no? Perquè és el que hi ha, perquè aquest resultat que ha produït no tenir suports per participar en els àmbits socials fa que hi hagi una representació mimètica d'aquesta realitat i s'ensenya el que hi ha. No? Però també ho podríem pensar a l'inrevés. Podríem pensar no que l'origen d'aquest problema està a la bioètica, sinó que sempre podem pensar que l'origen està amb els suports materials. Com que no hi ha suports materials per participar en els àmbits socials i tenir veu pròpia, doncs es fa una representació cultural així, molt estereotipada, no? Que només hi ha el que és molt desgraciat o el que és molt genial, i per tant això es tradueix en un acord social bioètic que parla d'unes vides que són tràgiques de per se i que per tant s'han de recollir d'aquesta manera amb el tractat, amb aquestes lleis que parlen del principi i del final de la vida. No? Però, ojo, també podríem posar l'origen de tot en la representació cultural. Com que la cultura ens ensenya que aquestes vides només les podem entendre d'aquesta manera, doncs això es tradueix en uns suports materials d'acord amb això. I aquest no participar en els entorns socials s'acaba traduint en aquest acord social que és la bioètica. No? És a dir, que quan per la xerrada posàvem el títol de La cultura mata, és perquè potser està passant. Perquè a Espanya tenim lleis que no estan malament. Les lleis que hi ha sobre la societat funcional no tenim un problema legislatiu. No? Tenim un problema que aquestes lleis mai no s'acaben de complir i mai no es posen en marxa en sèrio, no? amb el que necessiten per poder ser efectives. No? I això potser té a veure amb aquesta representació cultural.
perquè ja s'entén que estem bé a càrrec de la família, perquè ja s'entén que estem ben tancats en una institució, perquè ja s'entén que estem bé rebent un suport per societat. Ojo, que potser la cultura no és la víctima i representa malament perquè és que el que hi ha per aquí està malament. Ojo, que potser és la causa. Això ens hauria de preocupar en l'àmbit de la cultura. Llavors, aquests tres elements que s'articulen per construir aquesta idea de discapacitat té a veure amb el que també ja ha explicat abans l'Andrea, no? Què representa, qui ho representa i per a qui ho representa. No? Llavors, en termes de suports materials, no? Hi ha aquesta idea de l'accessibilitat, no només l'accessibilitat física, sinó també a nivell sensitiu, a nivell cognitiu, i també hi ha la manca de suports. No? És a dir, si posem rampes però no hi ha assistents personals perquè et puguis llevar del llit cada dia, doncs difícilment arribaràs a aquelles rampes. No? És a dir, tota aquesta idea del treball en termes de suport material és una cosa que té a veure amb l'accés, sobretot amb l'accés a la cultura com a públic. No? Si no hi ha aquesta accessibilitat, doncs difícilment accessibilitat i suports necessaris per arribar fins allà, difícilment es pot pensar la cultura com algo per a les persones amb diversitat funcional. No? I la representació cultural, no? Aquesta necessitat de parlar des de la pròpia realitat, des de la pròpia experiència, no? Què es representa, no? Que també al final és molt com es representa. No? Si totes les pel·lícules o totes les novel·les o tota la cultura que parlés sobre la violència masclista la fessin homes, doncs tindríem un panorama regular. Si tota la cultura que ens fa pensar sobre el racisme la fan els blancs, doncs sembla bastant clar que tenim un problema. Si tota la representació cultural que es fa de la diversitat funcional la fan persones capaces, tenim un superproblema. Si hi ha una necessitat de que aquesta representació cultural, que la cultura sigui un lloc també per a les persones amb necessitat funcional per tenir veu pròpia. Perquè és una situació que té a veure amb una discriminació estructural. El viure amb discapacitat no és com ser ros o ser, no sé, és algo que genera una discriminació sistemàtica en tots els àmbits vitals i això requereix que hi hagi una veu pròpia per poder copsar aquesta realitat d'una certa manera que no es pot fer només des d'una mirada tècnica. No és suficient aquesta mirada tècnica. I després, què és el que representa? No? Quins continguts té aquesta cultura? No? Si tenim un públic amb diversitat funcional i tenim gent amb diversitat funcional que fa aquesta representació de manera directa, segurament aquests continguts també seran diferents. I aquí també és important pensar la cultura en aquest sentit, la relació entre diversitat funcional i cultura en aquest sentit. A la presentació de la jornada es parlava de com aquesta idea de que la cultura ajuda a viure millor, a tenir millors vides, és una idea important i que ha motivat molts esforços aquests anys. I crec que també ha arribat el moment que ho pensem a l'inrevés. Com la diversitat funcional, la presència d'aquesta realitat de tots els cossos i totes les vides que surten d'aquest estàndard han d'aportar a la cultura, han de fer una cultura amb uns continguts, amb un sentit més potent per tal que la cultura, sobretot, no se'ns acabi convertint només en entreteniment. Per tant, pensar només què és la cultura, què és el que la cultura pot fer per la diversitat funcional, sinó pensem també com d'imprescindible és que la diversitat funcional sigui un motor pels continguts culturals. Uf, ja sabia jo que esto no... Llavors, això, quan parlem dels problemes bioètics, com dèiem, té a veure amb aquestes lleis del principi final de la vida. El que demanem és que siguin lleis universals per a tothom
i que no assenyalin amb el dit quines vides ens semblen menys valuoses o menys protegides. Deixant clar que aquí la discriminació no la genera la persona que es vol suïcidar o la persona que fa el suport perquè es pugui suïcidar, o no la genera molt menys la dona que decideix avortar perquè no vol tenir una criatura amb determinades característiques. Això són decisions personals, lliures, i la discriminació està en el text legal que diu que certes formes de vida són menys protegibles. I amb aquesta representació cultural és important el llenguatge. És important pensar què diem, no per ser políticament correctes, sinó que hauríem d'intentar ser polítics en el sentit de fer servir termes que ens remetin a idees en què la diversitat funcional és una qüestió política, no de tragèdia personal, sinó de com a comunitat ens organitzem per entomar la realitat de que tots els cossos són diferents, de que tots els cossos funcionem de manera diferent, fent les coses quotidianes de manera diferent i, per tant, el món ha de ser de moltes maneres perquè tothom pugui fer les coses a la seva manera. I abans l'Andrea parlava de Milei, o sigui que l'oficialitat d'un terme no és una raó per fer servir un terme. De fet, és una raó per sospitar del terme, perquè tots els termes que s'han fet servir sempre per referir-se a la nostra realitat sempre han estat oficials i horribles. Per tant, atenció. O aquesta representació, bàsicament sense la representació cultural. Quan diem que hi ha un problema és perquè hi ha bàsicament 3 maneres d'entendre què és viure amb diversitat funcional. La primera columna és, bueno, esteu malament, us heu de curar. És una qüestió biològica, biomèdica, i us heu de curar. Llavors, d'aquesta manera us entenem. Us voleu curar, estem entenent les vostres vides. Us voleu curar. Esteu aquí per curar-vos i ser una altra cosa que no sigueu el que sou. Una altra manera és, bueno, si ja us heu adonat que no us podreu curar i que no podreu ser d'una altra manera, sisplau, marxeu. Aquesta altra manera d'entendre'ns, que és com a persones que el que volem és marxar, deixar de viure, perquè les nostres vides no tenen valor, no tenen sentit. O si no us podeu curar i no sou prou valents per deixar de molestar, llavors, sisplau, sigueu exemplars. El Stephen Hawking, el més gran expert en forats negres de tota la galàxia, o els paralímpics, parlava abans l'Andrea dels Superhumans, que era el lema que de fet es va fer servir a les Paralimpiades de Londres. I Superhuman sembla guai, però en realitat Superhuman i Infrahuman tenen en comú que no ets human i que al final contribueix amb aquest procés de deshumanitzar-nos per justificar aquesta mala vida, aquesta vida de segona que és la que pateixen la immensa majoria de les persones amb diversitat funcional. I quan parlàvem... aquí aniria el vídeo. És un vídeo molt curt de 2 minuts. 2 minuts. Di violencia. Mi casa no es mía. Vivo donde no quiero, con quien no quiero. Hora de estar en silla de ruedas. Hora de acostarse. Hora de mear. Hora de cagar. Hora de limpiarte. Permiso para salir y para entrar. ¿A dónde vas? ¿Con quién vienes? Di violencia. Violencia. Mi sueño no es mío. No duermo porque no puedo dormir cuando no quiero. No duermo porque me despierto como un perro. Pastillas y más pastillas. La de dormir, la de estar contenta. De violencia. Violencia, violencia. Mi vida no es mía. Como quieren. Como cuando quieren. A veces vomito por comer sin hambre. A veces no como aunque tenga hambre. De violencia. Violencia, violencia. Violencia, violencia. Si hablo de tener amantes, hijos, una familia, ríen. Imposible aquí.
no es para ti. Ríen. Si quiero viajar o estar actriz o montar una empresa. Ríen. Imposible aquí. Los demás, los horarios. Ríen. De violencia. Violencia, 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 violencia. Mi cuerpo no es mío. La mía no. Yo no quiero. Él cambia mi tampón. Yo no quiero. Él sonríe. Me dice que calle. Y yo no quiero. De violencia, 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 violencia. Dilo alto y claro. Yo no me atrevo, estoy en sus manos. Mi silencio me mata y me salva. Nadie me escucharía, nadie me creería. Mi silencio es un mal necesario. Mi voz está encerrada conmigo. Dilo tú que puedes, tú que debes. Cuando el turno de noche apaga las luces. De violencia, 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 violencia. Dilo tú, ahora es que aún puedes. El temazo del año para las pymes se llama... Stop. A ver, son guapas, pero no es para tanto. A ver. Bueno, lo que decía... Ai, he empezat al castellà. El que deia abans l'Andrea, no, de que el capacitisme no és només l'insult directe o el bordillo, no? Hi ha coses més subtils, no? Per exemple, el fet d'haver de viure obligatòriament en institucions encara a dia d'avui se segueix pensant com a part de la solució i hem de començar a veure-ho com a part del problema. No? I en relació a la cultura, doncs, aquesta dona, com expressava amb el vídeo d'abans, per exemple, quin sentit té que algú que es veu forçat a viure en una institució perquè no té suports per viure en comunitat pugui pensar, per exemple, en ser actriu, no? Que deia. És a dir, aquest accés com a productors de cultura i no diguem també com a públic no és possible i no és una qüestió personal, és una qüestió estructural. I no té per què ser així. Per parlar dels suports materials he posat aquesta foto en part perquè suposo que quan heu vist el vídeo, ja que la Clàudia parlava que això és un menú i que té coses una mica indigestes també, suposo que veure aquest vídeo fa que se'm posi una mica cara de morcilla, perquè és difícil pair aquesta idea de la violència. Quan ens acostem a la diversitat funcional estem acostumats a les bones intencions i tal. Doncs hi ha violència, i hem de parlar de la violència. I no té per què. És a dir, aquestes situacions, si comptem amb altres tipus de suports per poder fer vida en comunitat, per poder fer vida independent, ens permeten fer vides equiparables, semblants a les de qualsevol. Aquesta foto és meva, amb les meves dues filles i una de les gates. L'altra s'amaga molt i no va haver-hi manera que vingués a la foto. Ho dic i l'he posat també, no només per treure-vos una mica la morcilla d'abans, sinó també perquè quan pensem la materialitat de l'accés a la cultura, la pensem també en termes de com es fa aquest accés a la cultura. Perquè quan anem al teatre o anem al cinema, no anem sols, de vegades sí, però és molt habitual anar amb la família, amb els amics. Per tant, tenir un raconet allà per la cadira, això no és fer accessible un cinema o un teatre. Hem de pensar la cultura, com es deia a la presentació de la jornada, com un lloc de trobada, que no ens separi, sinó que ens ajunti. Per tant, no ens podem conformar amb aquestes coses. Estem en aquesta casa magnífica, amb unes jornades per fer unes reflexions sobre capacitisme i per accedir fins aquí arribes i et trobes una porta amb un pulsador a 3 metres d'alçada i una porta manual i has de sortir de l'edifici per tornar a entrar per arribar aquí. O sigui, estem en aquest punt, aquest és el punt
un punt de sortida que a més ha costat molt arribar fins aquí, però bueno, estem aquí. No? O sigui, no podem pensar només en fer les coses, sinó com les fem. Com les fem perquè la cultura sigui aquest lloc de trobada i no de separar-nos i d'acabar de certificar que els nostres camins vitals van per un altre lloc. Moltes gràcies.